Bendiciones, bendiciones, bienvenidas. Denme un minuto. Vamos a conectar a Facebook para aquellas que nos están escuchando por Facebook. Espero que hayan pasado un buen fin de semana y que aquellas que estaban celebrando Valentine las hayan pasado bien. El amor es, ¿verdad? De hermano, de hermana, de esposo, de esposa, de amigo, de hijo. El amor es perfecto en todo. Amén. Seguimos. Ok. Una- Gloria a Dios. Ahí está. Facebook está live. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos ya Zoom, tenemos a Facebook y faltan 3 minutos. O vamos a dar esos cuantos minutos a que los hermanos se vayan conectando. Ahí está. Gloria a Dios. Ya vamos. Y como iba diciendo, del fin de semana, del día, ¿verdad? Donde se celebra aquí en los Estados Unidos, hay una celebración día todos los 14 de febrero, pero aquellos que conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que significa en realidad el amor, ¿verdad? Lo que Primera de Corintios 13 nos detalla todos los puntos del amor y en eso nosotros nos basamos. Voy a un momentito y voy a poner aquí el repaso de hoy para tenerlo listo, porque hoy es lunes y todos los lunes nosotros repasamos lo que hemos leído en la semana anterior. Así es que aquí voy a poner el repaso y ustedes lo van a poder ver. Aquí está. Y este es el repaso que ya tenemos listo. Ahí está el repaso y es los repasos anteriores de la semana anterior, que es el repaso de los capítulos de Éxodos 11 al 20. Y ahí vamos a repasar junto con las enseñanzas clave que hubieron también en esos capítulos, enseñanzas cortas, porque solo puse una o dos enseñanzas claves en cada 2 capítulos que leímos diariamente, para que así no sea muy extenso. Y ya son las 7 y lo que vamos a hacer es que vamos a orar rapidito y vamos a comenzar. Amén. Señor Padre, te damos gracias por este lunes, Señor, un día más que tú nos das de tu misericordia, de tu bondad, Señor, en donde estamos aquí, Padre Santo, leyendo tu palabra, Señor, estamos aquí, Señor, escuchando lo que está escrito, Señor, eso que estuvo ahí desde la antigüedad hasta hoy, Señor, tu palabra que no ha perdido su poder, no ha perdido su enseñanza, su autoridad. Señor, gracias por esta palabra que tú nos dejaste como estatutos, como ordenanzas. Señor, gracias te damos. Y Espíritu Santo, quita toda distracción. Recuérdales a aquellos que a veces se nos olvida, Señor, recuérdales este tiempo. Señor, que tú hagas tu perfecta voluntad en cada vida, Señor. Y yo te doy gracias una vez más. Ayúdanos, Señor, a hacer esto para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Y ahora vamos a repasar Amelia Loret con ustedes, leyendo la palabra de Dios, la Biblia, su Biblia, de tapa a tapa. Y vamos a comenzar con el repaso
de Éxodos 11 al 20. Y dice así, Éxodos 11 y 12, ahí fue cuando sucedió la última plaga y se instituyó la Pascua. Y dice, Dios anuncia la última plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto. Sin embargo, Dios les provee salvación para Israel mediante la Pascua, ordenando sacrificar un cordero y poner su sangre en los postes de las puertas. Luego Faraón permite que el pueblo salga de Egipto. Hasta que no sucedió esa última plaga donde murieron los primogénitos, Faraón, que el Señor le había dejado que su corazón le siguiera endureciendo, él permite por fin que salga el pueblo, y el pueblo, si nos acordamos bien, salió con oro, con plata. Ellos salieron cargados, aún siervos del faraón se fueron con ellos. Ok, ¿cuál era la enseñanza clave? La obediencia trae cobertura espiritual y la Pascua apunta a la redención y liberación. La Pascua apunta ahí a la redención y liberación de Jesús. Eso es lo que estaba apuntando. Éxodos 3 y 14 fue la salida del pueblo de Israel y cuando cruzaron el Mar Rojo. Dios guía al pueblo con columna de nube y con columna de fuego, con columna de nube de día y con columna de fuego de noche. Cuando el ejército egipcio los persigue, Dios abre el Mar Rojo y el pueblo cruza en seco. Luego el mar se cierra sobre los egipcios y murieron todos los de Egipto, los caballos, todos, murieron todos. La enseñanza clave de este capítulo 13 y 14 de Éxodo: Dios pelea por su pueblo en momentos imposibles. La fe se fortalece cuando vemos el poder de Dios en acción. Esas son las enseñanzas claves de 13 y 14. Éxodo 15, 16 dice, alabanza, provisión y maná. El pueblo canta alabanzas a Dios por la victoria. Luego comienzan a quejarse por falta de agua y comida. Dios responde con milagros. Él les da la agua dulce porque Moisés tira un pedazo de palo dentro del agua y el agua se convierte en agua dulce. Ellos pudieron beber. Les da maná del cielo, que son los pancitos que aparecían en la mañana para que lo pudieran recoger, y codornices, porque se estaban quejando de que no tenían carne. Eso el Señor les mandó codornices. Ahora, enseñanzas clave de Éxodo 15 y 16. Debemos recordar y agradecer después de recibir milagros. Siempre recordamos los milagros de Dios y siempre debemos de darle las gracias al Señor. Amén. La queja revela falta de confianza en Dios. Cada vez que se quejaban los de Israel, ellos demostraban que no tenían confianza en el Señor, que no tenían confianza en nada de lo que Moisés le estaba diciendo. Éxodo 17, 18. Agua de la roca y sabiduría en el liderazgo. El pueblo vuelve a quejarse y Dios da agua de una roca mediante Moisés. Luego Israel vence a Amalek mientras Moisés intercede. Finalmente, Jetro aconseja a Moisés a organizar los líderes para ayudarle. Ahí es donde los divide por grupo y les da por 10, por 50, por 100, ¿verdad? Para que le ayudaran a Moisés a dirigir al pueblo. La enseñanza clave es que Dios sigue mostrando misericordia aun cuando nosotros fallamos. Amén. La sabiduría incluye delegar y trabajar en equipo. Esa es la sabiduría de Dios. Es delegar y trabajar en equipo. Éxodo 19, 20. Dios establece su pacto y los 10 mandamientos. El pueblo llega al monte de Sinaí, donde Dios establece un pacto con Israel. Dios entrega los 10 mandamientos, revelando sus leyes y su carácter santo. Las enseñanzas clave: los mandamientos muestran cómo amar a Dios y al prójimo. Ahí están, el primer mandamiento es: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La obediencia es respuesta al amor y la salvación de Dios. Amén. Y ahí está el repaso de hoy.
Siguen añadiéndose las hermanas. Bienvenida Vicky y las demás que se están añadiendo. Gloria a Dios. Y vamos ahora a leer los dos capítulos que nos toca hoy, que es Éxodos 21 y Éxodos 22. Y dice la palabra de Dios así: estas son las leyes que les propondrás. Y aquí yo hice una pausa cuando estaba estudiando este capítulo, que las leyes en la lengua hebrea significa mishpat, que es estatuto y es mandato. Estos son los estatutos, estos son los mandatos que les propondrás. Esto es lo que el Señor le dice a Moisés. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Estos son aquellos que habían sido siervos, que eran esclavos. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, o sea, se quiere quedar con su amo, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta y al poste, y su amo le horodará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Estos son los estatutos y los mandatos de las leyes civiles concerniente a diferentes personas. Esta ley y este mandato era concerniente a los siervos. Ok. Y en el versículo 7, estos son leyes y mandatos o estatutos concernientes a las siervas y a las esposas. Dice versículo 7. Y cuando alguno vendiese su hija por sierva, no saldrá como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas, si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si alguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. ¿Ok? Ahora, estas son las leyes sobre y los estatutos sobre las siervas y las esposas. Y ahora vamos a ver lo que es la pena por el homicidio. Versículo 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo sin que Dios le puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. O sea, Dios los protegía. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Esas son las penas por homicidio. Las penas por deshonra paterna es esta, versículo 15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Punto. Ese es el Señor. Esa es solo una pena por deshonrar a padre o madre. El Señor dice, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Versículo 16. Estos son los estatutos y leyes por muerte de secuestro. Muerte por secuestro, que alguien secuestre a otro. Así dice, versículo 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Aquí hay otra ley, otro estatuto, muerte por deshonra paterna. Aquí hay otro versículo donde dice igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. No solo que lo hiera, si también lo maldijere. ¿Ok? Y versículo 18 habla del acotamiento y la agresión. ¿Ok? Cuando hay agresión entre personas.
Versículo 18. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo cure. Versículo 20. Injurias el uno con el otro, injurias contra los siervos. Y si alguno hiriere a su siervo, este es el amo, como trata a los siervos. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Versículo 22. Estas son injurias sobre mujeres que están embarazadas. Versículo 22. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida. O sea, esa persona había que matarla. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Versículo 26. Injuria a los siervos. Estos son los amos como traten a sus siervos. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. O sea, no lo podía maltratar. Ahora aquí vamos a hablar de las 7 leyes civiles concernientes a la propiedad. Ya en lo que leímos, ahí estaban los leyes y los estatutos, cómo tratar a las siervas, los esposos, las mujeres embarazadas, los padres, todo eso. Ahora vamos a ver las leyes civiles concernientes a las propiedades. Y dice así, versículo 28. Si un buey acorneare a un hombre o a una mujer y a causa de ella muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Estas son penas para los dueños de bueyes malos. Pero si el buey fuera acorneado desde tiempo atrás y a su dueño se lo hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija conforme a este juicio, se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo, a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. ¿Ok? Esto es para que no hubieran animales sueltos maltratando a la gente. Entonces, los dueños de los bueyes tenían que pagar y estar pendiente a sus animales. Versículo 33, aquí está la pena por el descuido, aquellos que descuiden sus animales. Y si alguno abriera un pozo o cavare cisterna y no le cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere el buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Entendemos que los bueyes eran dinero. So,
Cada vez que descuidabas un buey era como descuidar el dinero que estaba en tus manos. Ahora, versículo 22, capítulo 22 de Éxodo, perdón. Las penas por hurtar. Aquí hay 3 penas por hurtar. Éxodo 22. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno, oveja, pagará el doble. Estas son las penas de huerto. Ahora, pena por pérdida de trabajo por contienda, o sea, pelea entre los trabajadores. Versículo 5. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Eso es una pena por el descuido. Pena por pérdida en algo dado a guardar. Que si yo te doy algo a ti a guardar y tú no lo cuidabas, había una pena para ti. Versículo 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Versículo 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble de su prójimo. Esto es como venir lo que hoy llamamos la corte civil, que es por algo de un carro, de un bote, de un pedazo de prenda, de oro. Esos son casos civiles. Estos son penas por casos civiles. Versículo 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo. Y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Versículo 13. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Había que probar su inocencia. Versículo 14, la pena por la pérdida de propiedad prestada. ¿Okay? Aquí es cuando se presta algo. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Aquí aún habla de alquiler. Ahora versículo 16. Estas son leyes civiles concernientes a personas, personalmente, de persona a persona. Esta es la pena por la violación. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella,
deberá dotarla y tomarla por mujer, o sea, si la violó. Versículo 17. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Si el padre no se la quiere dar, él como quiera la violó y como quiera tiene que pagar el dote porque ella era virgen. Ok, versículo 18. Este es muerte por hechicería. A la hechicera no dejarás que viva. Punto. No hay otra explicación. Los hechiceros mueren. Versículo 19 habla de la muerte por bestialismo. Bestialismo es cuando se tiene sexo con un animal. Versículo 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Punto. Versículo 20. El que se ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. O sea, el idólatra. Esta es muerte por idolatría. Versículo 21. Aquí son las penas o los castigos por oprimir extranjeros, por oprimir gente. Versículo 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligirás, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Esa es la maldición que cae sobre personas que oprimen a otras. Dice, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Versículo 25. Esta es una ley contra cobrarle interés al pobre. Por eso los intereses nunca fueron de Dios. Los intereses fueron puestos por los hombres y Dios en realidad los castiga. Versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, hermano o hermana, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares prenda el vestido y de tu prójimo a la puesta del sol se lo devolverás. O sea, lo que cojas prestado se devuelve inmediatamente. Versículo 27. Porque solo esa es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. En otras palabras, si le estás pidiendo algo que él necesita, pero él te lo presta a ti por amor y misericordia, tu deber es devolvérselo y no quedarte con él porque también a él le está haciendo falta. Aquí hace el ejemplo de una cobertura, pero es cualquier cosa que haya cogido prestado. Versículo 28 dice, esta es la ley contra la anarquía. Versículo 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Versículo 29. Aquí es la ley de las primicias. Versículo 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Versículo 31. Esta es la ley de santidad personal, individual. Versículo 31. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. En otras palabras, comer cosas santificadas al Señor. Y hasta ahí los dos versículos de hoy, los dos capítulos de hoy, perdón, Éxodo 21 y 22, que aquí vemos resumido las leyes civiles. Ahí se habló de madre, de padre, de siervo, de sierva,
de cortes civiles, se habla de cómo comer, cómo santificarse, que coge el prestado. Y esto lo impuso Dios desde el principio. Y vamos a ver a través de la escritura donde todo esto sigue vigente hasta el día de hoy. Amén. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso de estos dos capítulos y terminamos. Y ese es 21. Y aquí vamos a dar las enseñanzas clave de este capítulo 21 de Éxodo. Justicia y equidad son principios de Dios. Cada acción tiene consecuencia. La responsabilidad es importante. Protección de los vulnerables. Dios vela por justicia de los débiles y de los indefensos. Aquí habla del extranjero precisamente y de la viuda. Límites en el poder y autoridad. Incluso los amos deben actuar con justicia. La obediencia a Dios guía la conducta humana. Proporcionalidad en la justicia. La retribución debe ser equilibrada y no excesiva. O sea, si algo hay que pagarlo, debe de ser en balance equilibrada. Éxodo 21. Ahora las claves, enseñanzas clave, Éxodo 22. Responsabilidad y honestidad. La vida en comunidad requiere integridad y justicia. Dios cuida de los vulnerables. Aquí entendemos de los extranjeros, los huérfanos y las viudas. La restitución asegura la reparación y orden social. Ética basada en la santidad de Dios. Las leyes reflejan el carácter de Dios y su cuidado por la sociedad. Cada vez que el Señor ha establecido una ley civil, Él está estableciendo su carácter. Él es un Dios justo, balanceado, honrado, da a quien se merece lo merecido. Esas son todas estas leyes y todos estos estatutos son, si lo miramos con los ojos del Señor, son puestos para nosotros aprender cómo Él es. Él nos quiere enseñar cómo Él es. Y Él pone estas leyes para tratarnos los unos a los otros como así Él nos trata a nosotros. Amén. Pues ahí tenemos con ustedes capítulo 21 y 22 de Éxodos, leyendo la Biblia de tapa a tapa con Amelia Loret. Gracias por estar aquí y hasta mañana. Dios me las bendiga. Bienvenida Vicky, Victoria, Dios me las bendiga. Espero que hayamos aprendido algo. Amén. Bendiciones, que pasen buenas noches.